en el libro de Proverbios, Proverbios en el capítulo 1, el Señor le bendiga, 1 y versículo 23. Dios le bendiga en el nombre de Jesucristo. Proverbios en el capítulo 1, versículo 23. Dios le bendiga, le guarde, hermanos. Amén. Ya le hemos encontrado, entonces vamos a compartir este único versículo que dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice: volvemos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Bendito es el nombre de Jesucristo. Leamos una vez más. Dice: volvemos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El Señor le bendiga. Pueden tomar su asiento. Damos gracias al Señor. Bendito es el nombre de Jesucristo. Este es un proverbio maravilloso, hermano. Bueno, el prefacio dice la amonestación contra el descuido de la sabiduría. Dice ahí en el versículo 20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Luego volvemos a mi reprensión. Hermanos, la palabra del Señor siempre ha hablado en que el pueblo de Israel, en su caminata, en su trayectoria, hermanos, de servicio, o conociendo lo que Dios había hecho con ellos, de donde los había sacado Dios de un lugar de esclavitud, de un lugar donde se sentían apresionados o presionados por la esclavitud. Y eso significaba trabajar para el reino, aquel que no era el reino del pueblo de Israel, desde luego, era el reino de egipcio. Y bueno, el pueblo de Israel, tenemos que nosotros saber, hermanos, que anterior a llegar a esa situación, tuvo una razón por la cual llegó a esa situación. Y eso era que habían descuidado el servicio al Dios que les había dado todo. Y finalmente llegaron a caer en manos de aquel rey que los mantuvo presos, oprimidos, esclavizados, trabajando solo para el reino de Egipto. Bueno, eso hoy día nosotros lo asemejamos, o la palabra del Señor lo asemeja también a cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios. Dice que nosotros, la palabra del Señor dice que también nosotros veníamos de un reino de esclavitud. Amén. De un reino de esclavitud. Veníamos, no era un reino físico que se podía apreciar físicamente, no, pero era un reino que nos mantenía
presos. Habían cadenas en nuestras manos, habían cadenas en nuestro cuerpo que no nos dejaban levantar la cabeza para mirar a Dios. Bueno, el Señor tuvo misericordia de nosotros y pasamos rápidamente a lo que tiene que ver con lo relacionado con, hermanos, con el precio que el Dios de Israel, el mismo Dios de Israel, ¿no es cierto? Es el mismo Dios que se manifestaba allá en las aguas en el principio y que se movía sobre la faz de las aguas. Ese mismo Dios es el que permitió también que el pueblo de Israel llegara a esa situación. Pero también este mismo Dios es el que permitió que nosotros pudiéramos encontrarle a Él. Él se dejó ver. Bendito es el nombre de Jesucristo. Se dejó ver eso que no se veía en el inicio del mundo de la creación. Se dejó ver y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, dice el apóstol Pablo, ¿no? Lleno de gracia y de bondad. Ese Dios manifestado en carne es quien nos apareció a nosotros también en nuestro caminar. O sea, quien tuvo misericordia de nosotros. Amén. Pero nosotros debemos saber que ese es un reino también, este reino espiritual que pertenece al Dios que pagó el precio para sacarnos de la esclavitud donde estábamos. Eso significa que ahora todos nosotros debemos saber y reconocer que le pertenecemos a Él. Amén, Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Había en el tiempo de la esclavitud, cuando pasaban 50 años, la persona que estaba esclavo y alguien había pagado un precio para ser dueño de ese esclavo, pasaban 50 años y tenía la persona aquella la posibilidad de salir de esa esclavitud. Pero también tenía la posibilidad de decidir o irse o quedar, porque en algún momento alguien pudo decir: es que mi amo me trató tan bien, me consideraba, me respetaba, cumplía conmigo, por lo tanto estoy conforme. Y si era así, la persona iba, ponía su oreja en el poste y era con una lesna perforada su oreja. Eso daba y decía que él propiamente había puesto su oreja para hacer nuevamente, hacer válido, y reconocía que esa persona era su amo nuevamente de ahí en adelante. Nosotros debemos saber que pertenecimos en algún momento a un reino que nos mantenía esclavos. Amén. ¿Cuáles eran las cadenas que nos ataban a nosotros? Había muchas cadenas que nos ataban. Tiene que ver con vicios primero, ¿ya? Vicios que nos ataban. Tenía que ver también con violencia. Tenía que ver con orgullo, ¿cierto? Tenía que ver con muchas cosas de todo lo que se ve en el mundo. Llámese alcoholismo, drogadicción, que son las cosas que uno puede apreciar, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que no se ven, pero sí están en el género humano. Y ahí es donde nosotros debemos cuando hacemos un compromiso, o diríamos el Señor mayormente
nos inscribió en el libro de la vida. Porque antes estábamos muertos en delito y en pecado. Por lo tanto, en Cristo encontramos la vida, resucitamos en Cristo, entonces ahora pasamos a ser inscritos en el libro de la vida. Sí, Señor. De ahí en adelante nosotros debemos reconocer, por el ejemplo de aquel esclavo que en algún momento reconocía que ese amo le había tratado bien y por lo tanto iba nuevamente y se volvía a ser esclavo de aquel amo. Nosotros debemos reconocer, hermanos, que Dios nos hizo a nosotros libres primero. Gracias, Señor, amén. ¿Sí? Nos hizo libres. Yes. Pero para que pudiéramos nosotros ser libres, hubo que pagar un precio. Un precio. Y ese es un precio, no un precio monetario. No, porque habría a lo mejor sido fácil poder juntar el dinero y poder pagar nuevamente ese precio. Pero este es un precio inalcanzable para el ser humano. Inalcanzable. No había forma de poder nosotros obtener libertad. Solo Dios podía hacerlo. Y Él lo hizo en favor de nosotros. Amén. Entonces la iglesia, sabiendo eso, sabiendo que ahora ya el Señor pagó el precio por nosotros y nos sacó de aquella esclavitud, ahora nosotros debemos reconocer que somos propiedad de Dios. Amén. Amén. Propiedad de Dios. Entonces yo quisiera, hermanos, ir allí a la palabra del Señor. Y lo que mencionaba era lo que dice, ¿no es cierto? Volvemos a mi reprensión. Eso quiere decir, había un llamado de atención. Un llamado de atención para un pueblo que había obtenido libertad, que había obtenido las cosas que se obtienen cuando una persona es liberada, ¿no es cierto? Estando tras de esas rejas, está imposibilitado de muchas cosas. Pero cuando la persona es liberada de ahí, tiene posibilidad de esparcimiento. De esparcimiento. ¿Cuál será ese esparcimiento? Podríamos llamar o pensar un momento. Muchos de nosotros, teniendo familia muchas veces, no reconocíamos la familia. No teniendo esposa, los esposos no consideraban su esposa. Teniendo hijos, una familia digna, no considerábamos lo que teníamos a nuestro alrededor. Pero cuando nosotros fuimos liberados por Cristo en la cruz, entonces ahora podemos ver con nuestros ojos lo lindo que es lo que Dios nos ha dado. Así es. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Pero si alguna persona no ha sido capaz aún de reconocer aquello, nos ponemos en ese lugar y tenemos que entrar en este llamado de atención que Dios nos hace a través de su palabra esta noche. Volvemos a mi reprensión. Bendito sea. ¿Cierto? Volvemos a mi reprensión. Sí. Hay allí un punto y una coma y luego dice, he aquí, yo. Es una palabra así como certera, sin cavilaciones. Sin cavilaciones, sin dejar una posibilidad de a lo mejor. No, yo derramaré.
un paréntesis, quiere decir, mira, vas caminando muy rápido, vas caminando muy aceleradamente por la vida, haz un alto. Volvemos a mi reprensión. Amén. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Recuerda usted que hay un profeta que había dicho estas palabras, y lo recuerdo, si lo vemos así rápidamente, allí el libro de Joel 2 y versículo 28, nos vamos a recordar que ya se estaba diciendo que lo había dicho y que luego vamos allí, hermanos, más adelante la palabra del Señor. Joel, después de esto derramaré, decía el profeta Joel, mi espíritu sobre toda la carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán. Claro que tenemos que hacer un alto ahí porque hay una forma por ahí de apreciar las cosas o de decir términos muy diríamos de nuestra clase, ¿no? Que por ahí alguien le dice, para bajar el perfil a algo, le dicen, estás viendo visión, ¿no? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Ah, estás viendo visiones. No, nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor y dice claramente, y vuestros jóvenes verán visiones, verán visiones. Pero ¿qué jóvenes verán esas visiones? Los jóvenes que se han puesto dentro de aquel camino, que se mantienen ahí a pesar de lo fuerte que sopla el viento desde afuera. ¿Se ha dado cuenta usted? Sí, es. A pesar de lo fuerte que sopla el viento desde afuera y quiere de alguna forma hacerlo deslizarse. Entonces ahí esos jóvenes verán visiones. Bendito es el nombre de Jesucristo. Y quiero leer lo que dice allí en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y versículo 18 de Efesios. Dice así, en el nombre de Jesucristo, 5 y versículo 18 de Efesios. Dice así, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero vamos a leer el versículo 15 en adelante, hermanos. No nos olvidemos del versículo inicial que tenía. Volvemos a mi reprensión. Amén. El apóstol Pablo está hablando hacia la iglesia de Efesios y está diciendo, haciendo un llamado de atención, también diciendo estas palabras. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bendito es el nombre de Jesús, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Allí nos paramos. Hay un punto ahí. Luego continuamos, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre
le pasó al pueblo de Israel mientras venía caminando ¿hacia dónde caminaba el pueblo de Israel? Hacia la tierra prometida. Hermanos, mientras caminaban, ellos habían sido advertidos. ¿Se recuerda usted? Habían sido advertidos de que no debían compartir las creencias de las naciones vecinas, mezclarse, o podríamos llamarle también contaminarse con las naciones vecinas. Pero ¿cuál era la razón? La razón por la cual debían cuidarse de eso era porque el pueblo de Israel sabía que ellos servían a un solo Dios. ¿Sí? ¿Se recuerda usted lo que dice allí en Deuteronomio capítulo 6? Oye, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, el pueblo de Israel venía sabiendo esas cosas. Sin embargo, más de alguien quiso ir a ver lo que pasaba allá. El problema era que no había importado tanto si hubieran ido allá y si hubieran venido sabiendo, venimos conforme, salimos de la duda. Pero ¿saben lo que pasaba con aquellas personas? Esas personas se volvían de ese lugar y venían trayendo de allá las creencias de otros dioses y hablándole quizás al oído al otro, diciéndole que allá no solamente adoraban a un solo Dios como ellos, sino que allá adoraban a muchos dioses. Entonces, eso venía contaminando ya al otro. Nosotros debemos también tener cuidado de eso. El cuidado es que nosotros debemos poner, hermanos, es que la palabra del Señor es para nosotros de vital importancia. Entonces, si alguien por ahí le dice a usted y lo denomina como Jesús solo, usted dígale con claridad: nosotros no somos Jesús solo, porque nosotros creemos en las tres manifestaciones de Dios. Amén. Dios fue manifestado a diferencia, como se dice por ahí, que se dice de tres personas distintas y un solo Dios. Es una creencia que viene desde allá de Roma, del concilio ecuménico, desde allá. Pero la iglesia de Cristo no camina por ese camino. Tiene un solo camino por donde caminar. Tiene un solo Dios a quien servir. Solo que Dios, hermanos, en su infinita misericordia, se manifestó en carne. Amén. Y llamará su nombre Jesús. Porque Él, no ellos, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso que luego vemos allí, si usted lo ve rápidamente, el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículo 12, en donde el apóstol Pedro dice: no hay otro Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces no importa si son tres, si son más, porque en el mundo hoy hay dioses de todo tipo. Uno para que le vaya bien en el amor, otro para que le vaya bien en la economía, ¿cierto? Otro para que le... Bueno, hay infinidades de dioses, hermanos, pero dentro de la iglesia nosotros debemos saber que servimos a un solo Dios. Amén. Antes había dioses para mucha gente por ahí que vivió. Decía que una persona me contaba que él iba a vender velitas allá porque era una persona que tenía malos hábitos.
¿sí? Malos hábitos. Y le gustaba, como se dice en términos muy callejeros aquí en este mundo, le gustaba pasar piolita, como se dice. Entonces le iba y le prendía velitas allá para que no lo sintieran ni siquiera los perritos en la noche. Pero nosotros debemos saber que Dios nos ve siempre, en todo momento, en cada instante. Dios nos ve. Entonces, el Dios que nosotros servimos es el Dios que lo ve todo. Es el Dios que lo escucha todo. Es el Dios grande en misericordia. Bendito es el nombre de Jesucristo. Entonces, la reprensión es hacia la iglesia. Mirad pues, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios. ¿Cierto? Porque el hijo sabio es, para el padre es alegría, ¿no? Lo dice el proverbio también. Es alegría para el padre, para la madre, el hijo sabio. Pero el hijo necio es amargura, es tristeza, es vergüenza también. Entonces, mirad bien cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Luego dice, no os embriaguéis con vino. Hermanos, yo recordaba esto porque todos nosotros venimos del mismo mundo, de allá. Entonces, yo digo, ¿por qué nosotros ponernos a criticar desde aquí hacia allá, hacia el mundo? ¿Cierto? No nos sirve. Lo que nosotros sí tenemos que no llegar al término criticar, sino exhortación los unos a los otros, relacionado con la iglesia aquí dentro. Porque el mundo está contaminado. El mundo está lleno de violencia. El mundo está lleno de vicios. El mundo está lleno de malos hábitos. Pero en la iglesia nosotros debemos saber cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos, porque ya no somos lo que antes éramos, porque ahora somos llamados hijos de Dios. Amén. Santo Señor. Entonces, no os embriaguéis conmigo. ¿Alguien podría entonces preocuparse de, no sé, poder sentir un poquito de jolgorio, de alegría? Entonces voy a ir a la esquina y compro. No os embriaguéis con vino, hermano, joven, no os embriaguéis con vino. ¿Sabes? Porque en esas cosas hay disoluciones. Cuando hablamos de disilusiones, estamos hablando de todas aquellas cosas que se sufren dentro de las familias. Padres que van todos los días a trabajar, pero al final del mes, en vez de regresar a la casa trayendo el sustento para su familia, se pasan para el estadio, para la botillería, para muchas otras cosas, hermanos, que hoy día quieren incluso ponerle como patente a aquellas cosas. Pero los hijos de Dios no se mueven en ese ámbito. Los hijos de Dios se mueven en el ámbito espiritual. Bendito es el nombre de Jesucristo, en donde los jóvenes verán visiones. Amén. En donde los ancianos soñarán sueños. O sea, es una embriaguez que no dura el efecto único de aquel momento, sino es continuamente. Si es que nosotros entendemos la reprensión del Señor. Bendito sea. Bendito es el nombre de Jesucristo. En la cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando
versículo 13. Dice así en el nombre de Jesucristo. Filipenses